Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y en el video de hoy les voy a dar mi top 5 acerca de las discotecas que para mí son las mejores de Medellín. Yo sé que muchos de ustedes cuando vienen a visitar la ciudad buscan fiesta y hoy les voy a dar mis 5 recomendados, las que para mí considero son las mejores discotecas de la ciudad. Si a usted le gusta la fiesta, entonces véase este video hasta el final porque la última para mí es la más top. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a empezar. Para mí, el número 5 ubiqué a Perro Negro, que es una discoteca bastante conocida, más que todo por la gente del exterior, porque la han mencionado en varias canciones, inclusive el mismísimo Bad Bunny estuvo perreando en esa discoteca. También la han visitado personalidades como Maluma, creo que también estuvo Karol G, o sea, es muy conocida, pero para sorpresa de muchos es una discoteca súper pequeña, o sea, es muy pequeña, no le caben muchas personas, creo que menos de 1000. El cover cuesta 25.000 y los precios de los licores son un poco elevados. Si usted va a ir, tiene que estar dispuesto a estar estrechito porque la verdad es muy pequeña y hacer fila porque se hacen unas filas tremendas, todo el mundo la quiere conocer y más que todos los extranjeros. La gente de aquí de la local no va mucho a estas discotecas, pero los extranjeros sí, ya que la hicieron muy famosas las canciones de reggaetón que las mencionan. Colocan, no son muy crossover, colocan más que todo reggaetón y electrónica. Y está ubicada en Provenza, en el poblado, en el mejor sector o barrio de la ciudad. Entonces la ubiqué ahí abajo porque creo que no tiene demasiadas cosas, o sea, es una discoteca muy básica, pero por la moda les recomiendo que vayan, pero no la ubiqué más alto en la lista por eso. Hago un paréntesis, me equivoqué. El cover de Perro Negro son 35, no 25, como dije anteriormente. Ahora sí, en la posición número 4 es una de las discotecas que más me gusta porque tiene una muy buena relación calidad-precio. La mayoría de las discotecas que están en este top son caras, la verdad. Esta es la que más precios bajos maneja. Está ubicada en la 70, en el sector del estadio y se llama La Logia. Creo que es una de las pioneras en discotecas así como grandes, como de shows y así en la ciudad. Es una discoteca entre comillas nueva, no tiene más de 4 años, creo que menos. Es súper chévere, el cover sí cuesta 25.000, esta sí cuesta 25.000, los precios son muy, o sea, son muy asequibles, son de los mejores de esta lista, digámoslo así, hacen shows, presentaciones, todo el tiempo hay personas bailarinas haciendo, pues bailando. Shows de luces, la verdad está bastante chévere, tiene aire acondicionado que es muy importante, es una discoteca grande, se llena bastante, pero de todas de este top es la que menos se llena y la que menos fila tiene, entonces para mí una de mis favoritas. Sin embargo, si usted viene de afuera, le recomiendo otras que están más arriba en el top porque son mucho más lujosas, digámoslo así, y van mucho más celebridades y es como una mejor experiencia, pero súper bien. Si usted tiene varios días en la ciudad, le recomiendo muchísimo ir a La Logia, ya saben, en el top 4. Vamos llegando arriba en el top. Y en la posición número 3 estoy ubicando a Bora Bora, una discoteca que reinauguraron, la compró un influencer muy conocido, muchos de ustedes lo pueden ubicar, se llama Jefferson Cosio, la compró y la reinauguró y creo que está súper chévere, o sea, es súper top, inclusive ahora están yendo puras personajes, celebridades, el cover no está muy definido porque según el evento se presentan artistas, cantantes, todo lo demás, entonces varía el cover según la persona o el cantante que se presente el día que usted vaya, pero está alrededor de los 50, 100.000 pesos de los covers más altos de esta lista, pero es un lugar impresionante, es hermosísimo, es una discoteca muy grande, le caben más de 3.000 personas, es crossover, hacen shows, como ya les dije, bailarinas todo el tiempo, tiene lugares súper instagramiables para hacerse fotos, la verdad es muy chévere, los precios son entre medio y alto, porque claramente pues está muy bien ubicada en todo el poblado y a Las Palmas, es una discoteca muy top, muy cachezudita como decimos acá, pues muy luxury, y si usted está aquí y le gusta la fiesta no se la puede perder.
casi finalizando este top, encontramos a una de las más conocidas, la discoteca de Huescol, que se llama Dulcinea. Es una discoteca súper top que está muy de moda, pues hace más o menos 2 años abrieron y al principio, o sea, era imposible, las filas así, ya está un poquito, bajo un poquito el apogeo, sin embargo es una de las discotecas que más se llena en Medellín, súper recomendada, es hermosísima. El cover cuesta alrededor de 40.000 antes de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche la discoteca ya está llenísima. No les recomiendo ir tan tarde, pero después de las 10 de la noche el cover es entre 60 y 80. Depende de lo lleno que esté la discoteca. Los precios no son tan elevados, la verdad, para el lugar no son tan elevados. Es una discoteca crossover, obviamente se inclina más hacia el reggaetón, pero también ponen otro tipo de música. Es una fiesta muy latina, también se presentan artistas, hacen shows, bailarinas, un lugar súper bonito donde van influencers famosos, súper top. Está ubicado en la 70, igual que la Logia, y la verdad muy recomendada, por eso está en el lugar número 2. Ahora sí, llegamos al puesto número 1 de esta lista para ustedes los fiesteros que están viendo esto, y es para la discoteca Tutaina. Es de las últimas que inauguraron en esta lista. Es una discoteca súper grande, también de un influencer, Westcol, del dueño de la segunda posición, junto con otras personas. Es un socio, digámoslo así. Es súper top, van muchos influencers, van muchas celebridades, súper caché, tiene lugares hermosos, spots para fotos súper lindo. En la discoteca en toda la mitad tiene un techo que sale luces, fuegos, o sea, es súper bonita. Es muy grande, creo que es de la más grande de la lista, le caben muchísimas personas. El cover, igual que Dulcinea, es de 40.000 pesos. Creo que es estable durante toda la noche, es el mismo cover. También se hacen muchísimas filas porque es muy popular, como ya les dije. Los precios no son tan costosos, son muy similares a los de Dulcinea, pero esta sí está ubicada en el Poblado. Si usted se está quedando, se está hospedando por el Poblado, es su mejor opción, ya que es muy similar a Dulcinea, siendo un poquito mejor ubicada y más grande, digámoslo así, pero los precios, los covers son muy similares. La ubiqué en la primera posición por ser la más grande, porque los precios no son tan costosas como otras que son más pequeñas, porque igual hacen espectáculos, porque se presentan artistas, va gente muy top. Entonces, esta es mi lista. Cuéntenme ustedes si han venido a Medellín y han conocido alguna otra discoteca que les pareció muy guau y no la incluí en esta lista. Yo la hice basada en mi opinión personal, lo que para mí es súper chévere. Qué rico de pronto poder hacer un video específico de cada una de estas discotecas o de la que ustedes más les guste, más quieran. Déjenmelo saber en los comentarios. Y nada, si les gusta este tipo de contenido, compártanlo, denme ideas para hacer más videos. Bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y comentar si les gustaría que fuéramos a alguno de estos sitios a disfrutar de la fiesta y a darles más detalles sobre alguno de ellos, cuál de todos quieren conocer, o vamos a todos, ¿por qué no? Convertirse también en miembros especiales de este canal. Saben que nos ayudan muchísimo la creación de este contenido y para poder, claro, ir a gastar a esa fiesta, eso no es nada barato. Entonces nos vemos en un nuevo video. Chao.